Diario de Eric Dorf. Berlín. Septiembre de 1935. Marta se ha vuelto a quejar hoy de fatiga. No se encuentra bien desde que diera a luz a Laura. He insistido en que la vea un médico. Recientemente, nos hemos mudado a un diminuto piso en este barrio, donde vivía hace años, de muchacho, y recuerdo que en Groningstrasse tenía su consulta un tal Dr. Joseph Weiss. Mis padres solían acudir a él y desde luego, su consulta sigue allí, en un edificio de piedra de 4 pisos. Él y su familia aún viven en los pisos superiores, mientras que la clínica está instalada en la planta baja. El Dr. Weiss, un hombre de aspecto fatigado que habla con voz queda, examinó a Marta concienzudamente, y luego, con el mayor tacto posible, declaró que creía que sufría un ligero soplo sistólico. Marta y yo debimos parecer sobresaltados, pues se apresuró a asegurarnos que revestía escasa importancia, debido, posiblemente, a que padecía anemia. Le prescribió algo para fortalecerle la sangre y le dijo que no se esforzara demasiado. Mientras el doctor charlaba con Marta, examiné las oscuras paredes empapeladas de su despacho. Diplomas, certificados, fotografías de su mujer y de sus hijos, incluida una de una joven pareja de novios. Aunque, para mí, aquello carecía de importancia, recordaba haber oído decir a mis padres que el Dr. Weiss era judío, pero realmente de los buenos. El médico, al enterarse de que teníamos 2 niños pequeños, sugirió la posibilidad de que tomáramos una asistenta algunos días de la semana, y Marta, sin recatarse, le contestó que no podíamos permitírnoslo. Él repuso que no necesitaba convertirse en la perfecta ama de casa berlinesa, aunque le sentaría bien un ejercicio moderado. Cuando ya estábamos a punto de marcharnos me detuvo en la puerta de su sala de espera y me dijo que hacía tiempo había tenido unos pacientes llamados Dorf. ¿Serían acaso parientes míos? Le contesté que, efectivamente, mi padre había sido paciente suyo cuando yo era muchacho, haría unos 12 años. El Dr. Weiss pareció conmovido. Recordaba bien a mis padres. La señora Weiss solía comprar pan y bollos en el horno de Klaus Dorf. Qué contento estaba de volverme a Ben. ¿Por qué no lo mencioné al principio? Marta alzó altivamente la cabeza y con ese peculiar orgullo suyo de alemana del norte, subrayó que su marido, Eric Dorf, abogado, no solicitaba favores especiales. De nadie. No lo dijo por crueldad ni por poner en su sitio al doctor. Lo hacía, sencillamente, para dejar bien sentadas las cosas. De cualquier forma, el Dr. Weiss no se mostró en modo alguno ofendido y siguió charlando, cómo me había cuidado cuando tuve la varicela a los 6 años y también a mi madre, cuando cayó enferma con un grave ataque de neumonía, y ¿qué tal se encontraban?, preguntó. Le dije que mi padre había muerto, que durante la depresión perdió su tienda y que mi madre vivía con unos parientes en Múnich. Pude ver que aquello le conmovía y comentó lo triste que era el que tantas excelentes personas hubieran sufrido durante aquellos años. Y de repente exclamó: «Y aquellos estupendos y crujientes Stoulen. Los jueves, ¿no?». No pude evitar una sonrisa. Los miércoles. Yo solía repartirlos. Parecía reacio a dejarnos marchar, como si el recuerdo del humilde horno de mis padres, mis servicios juveniles como repartidor, fueran recuerdos agradables. Marta se preocupó de subrayar lo lejos que había llegado. Al licenciarme en leyes, costeándome mis propios estudios en la universidad. El doctor se mostró de acuerdo. Al salir y atravesar la sala de espera, observé que sus pacientes parecían, en su mayoría, gente pobre. Luego nos sentamos en un pequeño parque y empecé a leer los anuncios de ofertas de trabajo, cosa que realizaba todos los días desde hacía ya tiempo. Vigilante nocturno, encargado de almacén, oficinista. Apenas nada para un abogado joven e inteligente y que, además, había de mantener a 2 hijos y una esposa. Marta me había sugerido que ella podía buscar algún trabajo, pero yo no quería ni oír hablar de ello.
No teníamos abuelos ni cualquier otro pariente que pudiera ocuparse de los niños y además, con toda franqueza, no estaba preparada para trabajo alguno. En Bromeen, sus padres, chapados a la antigua, siempre habían pensado que era inadecuado el que una mujer trabajara. La habían educado para casarse, tener hijos, cocinar y acudir a la iglesia. Hice observar que, incluso, tal vez nos resultara difícil pagar la factura del médico y me contestó que si el doctor Weiss estaba tan contento de volverme a ver e incluso recordaba el Stoulen de mi padre, seguramente confiaría en mí hasta que encontrara trabajo. Marta siempre es la optimista, la que hace planes, la que contempla el futuro y cree que las cosas mejorarán. Yo no soy así. Desde que vi a mi padre perder su negocio, su tienda, la confianza en sí mismo y finalmente, la vida, siempre he mostrado tendencia a disimular mi tristeza congénita tras un falso aspecto de alegría. Mi aspecto físico me ayuda a ello. Delgado, alto, rubio. Marta y yo formamos una atractiva pareja. Ella es pequeña y rubia, con excelente porte y unas manos graciosas. Aun cuando era una extravagancia, considerando cómo se iban acumulando nuestras facturas, compré 2 helados de vainilla y nos dedicamos a pasear por el pequeño parque. Marta, de forma cariñosa en un principio y a medida que avanzaba con algo más de firmeza, empezó a sermonearme. Dice que soy demasiado apocado, demasiado modesto. No alardeo ante la gente de haber obtenido mi licenciatura en leyes con los máximos honores. ¿Por qué? ¿Cómo podría explicarle que, abrumado por el bochorno ante el fracaso de mi padre, me resulta muy difícil alardear, hacerme valer? Marta arrojó su helado a medio terminar en una papelera y parecía fastidiada. Siempre estás rechazando mis sugerencias, dijo. Por favor, Eric. Sabía lo que quería, lo que sigue deseando. Le he dicho una docena de veces que no quiero ser policía. Un tío suyo está relacionado con un general Reinhard Heydrich, de quien se rumorea que es uno de los más poderosos de todos los nuevos políticos con carrera ascendente y que está al frente de la Gestapo, de la SS y de otros servicios de seguridad. Marta repite de manera incesante que cree que, al menos, debería hablar con ese individuo tan poderoso. Millares de jóvenes universitarios alemanes darían 10 años de vida por tener semejante oportunidad. Pero ni siquiera soy miembro del partido. Y tampoco Marta. Somos gente más bien apolítica. Claro que vemos cómo las cosas mejoran de día en día. Más puestos de trabajo, la moneda estabilizada, las fábricas a pleno rendimiento. Pero la política es algo que no alcanzo a comprender. Le he dicho que es muy posible que mi padre perteneciera, en cierta época, al Partido Socialista. Con toda seguridad, los nazis lo descubrirían. ¿Y entonces, qué? Pero esta vez, en el parque, se mostró inflexible. Dijo que haría sufrir a su pobre corazón, que se lo debía a los niños. Dijo que acaso no me sentía realmente ligado a la Nueva Alemania. Le recordé que durante los últimos años había permanecido esclavizado sobre los libros de leyes, mientras trabajaba media jornada en una compañía de seguros, logrando mantener a duras penas mi salud y sano juicio. Y que, por tanto, tuve poco tiempo que dedicar a los políticos, los desfiles o las manifestaciones. Al final, salió ella triunfante. Acepté pedir a su tío que me consiguiera una entrevista con Heydrich. Después de todo, amo y respeto a Marta y acaso sea más lista que yo y comprenda que el nuevo gobierno ofrece nuevas oportunidades. Así que, enlazados como jóvenes amantes, avanzamos por las calles bordeadas de árboles. En un kiosco, eché un vistazo a los titulares de los periódicos. Hitler, enfundado en una armadura y advirtiendo que no compráramos a los judíos, exhortándonos a que todos trabajemos más. Tal vez tenga razón. Hoy, 20 de septiembre, me hicieron pasar al despacho del Reinhard Heydrich para celebrar una entrevista. Es un hombre alto, apuesto, de aspecto impresionante. Lleva con auténtica gallardía el uniforme negro de la SS, desempeña varios cargos,
jefe de la Gestapo, jefe del Servicio de Seguridad, despacha directamente con el Reichsführer Himmler, que está al frente de la SS y el ejército dentro de un ejército. Esa legión de hombres fieles que han jurado defender la doctrina nazi, la pureza racias, la seguridad de Alemania. Mientras Hadrick leía mi curriculum vitae, yo le observaba. Fue un atleta formidable, por lo que había oído, aún sigue siendo un soberbio tipo físicamente, y un violinista muy bueno. De hecho, tenía cerca de él un violín. Aparecía abierta la partitura de una cantata de Mozart. Sé algo sobre él. Antiguo oficial de la Marina, promotor del partido, teórico inteligente, un hombre con una profunda confianza en la necesidad de seguridad y orden y el poder ilimitado de una fuerza policial. Sus modales son corteses. Nada en él parecía confirmar los rumores callejeros que habían llegado hasta mí, por parte de los tipos de la izquierda que asistían conmigo a la Facultad de Derecho, de que en el partido se le conocía como el diabólico y joven dios de la muerte. ¿Hasta qué punto puede equivocarse la gente? Solo veía ante mí a un hombre refinado, inteligente, de 31 años. De repente me miró y me preguntó por qué creía que estaba dotado para trabajar en las secciones especiales de la SS bajo su mando, tales como Servicio de Seguridad o la Gestapo. A fuer de ingenuo, no supe qué contestar. De manera que me decidí por el camino más fácil. Le dije la verdad. Necesito trabajo, señor. Aquello pareció divertirle. Al momento, reveló el tipo de hombre presciente que en realidad es, descubriendo, con perspicacia, el ser íntimo de las personas, consciente de los motivos, un psicólogo congénito. Contestó que le había dado una respuesta franca y reconfortante. A él acudían en busca de trabajo todo tipo de hipócritas y cuentistas, y allí estaba yo, un abogado inteligente y joven, sin pretender hacer arengas alardeando de mi amor a la patria y al Führer y limitándome a contestar que necesitaba trabajo. ¿Me estaba poniendo a prueba? No, era sincero, y sin embargo, había algo burlón en el fondo de sus ojos de un azul metálico, y cuando se volvió de espaldas a mí, era como si estuviese mirando a una persona diferente. Ambos lados de su rostro, un rostro en verdad hermoso, parecían disparatados, desemparejados. ¿Acaso se estaba divirtiendo con alguna especie de broma íntima, de cínico regocijo a mis expensas? No estoy seguro. Hadrick habló sobre el partido, el nuevo gobierno, el fin de un parlamento corrupto e ineficaz. Me dijo que el poder policial, utilizado en forma adecuada, representaba el poder auténtico del Estado. Supongo que debí discutir. En la Facultad de Derecho aprendí otros criterios. ¿Y qué me decía de los tribunales? ¿De los procesos legales? ¿De los derechos humanos? Pero estaba demasiado deslumbrado por su personalidad para reaccionar. Disponiendo de los modernos conocimientos técnicos y del patriotismo del pueblo alemán, no hay límites para lo que podemos hacer, ni enemigos a los que no podamos derrotar, declaró en tono convincente. Debí parecer confuso, pues se echó a reír y me preguntó si realmente conocía las distinciones entre la SS, el S de la Gestapo, el RSHA. Cuando le confesé que las ignoraba, rió con fuerza dando palmadas sobre la mesa. Espléndido, Dorf. A veces, a nosotros mismos nos resulta difícil diferenciarlas. No importa. Todas ellas dependen directamente de mí, y desde luego, de nuestro amado Reichsführer, Herr Himmler. Entonces me preguntó cuáles eran mis sentimientos respecto a los judíos y le contesté que nunca me había detenido a pensar sobre aquella cuestión. De nuevo volvió hacia mí la parte dura y retorcida de su rostro. Rápidamente añadí que, en verdad, estaba de acuerdo que su influencia era desproporcionada a su número en campos tales como el periodismo, el comercio, la banca y las profesiones liberales y que acaso no fuera bueno para Alemania y para los propios judíos. Hadrick asintió. Y luego se dedicó a desarrollar ampliamente el tema por su propia cuenta, fiel reflejo de las propias palabras del Führer en Mein Kampf.
Resultaba difícil seguir algunos de sus conceptos, pero, al parecer, el meollo residía en el hecho de que, al igual que el bolchevismo, para tener éxito en Rusia, necesitó de una clase enemiga, el movimiento nazi, para imponerse en Alemania, necesita un enemigo racias. Y ahí están los judíos. Pues claro, son enemigos, repliqué. Heydrich había maniobrado con habilidad para conducirme hasta la posición que él deseaba, en realidad la actitud que espera que finalmente adopten todos los alemanes, cualquiera que sea su clase social, rango y creencias. Los judíos no son tan solo un instrumento para llegar al poder y de hecho son, de acuerdo con toda evidencia histórica, el enemigo. Ahora se explayó ampliamente sobre el tema. Citó Mein Kampf, la implicación de los judíos en todo tipo de corrupción humana, su traición a Alemania en la Primera Guerra Mundial, su control de los bancos y del capital extranjero, su influencia sobre el bolchevismo. La cabeza me daba vueltas, pero siempre he tenido la cualidad de parecer interesado, de mostrar mi asentimiento con un leve movimiento de cabeza, una interjección, una sonrisa. Él estaba gozando con su arenga, por lo cual no me atrevía a interrumpirle. Llegado un momento, me sentí tentado de preguntarle cómo era posible que los judíos fueran a la vez bolcheviques y capitalistas. Pero, prudentemente, me mordí la lengua. Recuérdelo bien, Dorf, dijo. Solucionaremos una multitud de problemas, políticos, sociales, económicos, militares y sobre todo, raciales, mostrándonos duros con el pueblo elegido. Confesé que aquel era un terreno nuevo para Ray. Aunque luego, recordando las advertencias de Marta, declaré que tenía una mente abierta a todas las sugerencias. Aquello le agradó. Incluso cuando reconocí que no pertenecía al partido y que no había llevado uniforme desde mi época de explorador, se mostró indiferente, contestando que cualquier loco podía llevar uniforme, pero que a su alrededor necesitaba mentes despiertas y buenos organizadores. Dijo que tanto en el partido como en la SS pululaban los matones, los mercenarios y los excéntricos. Él lo que intentaba era crear una organización eficiente. ¿He de pensar entonces que estoy contratado, señor? Hizo un gesto afirmativo con la cabeza y sentí un repentino estremecimiento, como si hubiera atravesado una barrera o coronado una montaña. Entonces me dijo que sería militarizado, que prestaría juramento tan pronto como se llevara a cabo el habitual reconocimiento de seguridad sobre mí. Su voz adquirió un tono acerado. Por un momento, me inspiró temor. Luego rió y dijo, debo suponer que no se atrevería a acudir aquí a menos que esté limpio como una patena. Creo que lo estoy, señor, contesté. Bien. Vaya a personal y rellene los impresos correspondientes. Cuando ya me iba, me llamó de nuevo. ¿Sabe una cosa, Dorf? Estoy arriesgando el cuello por usted. En cierta ocasión, Hitler dijo que no descansaría hasta lograr que el ser abogado fuera una vergüenza para cualquier alemán. Al verme titubear, añadió, estoy bromeando. Heil Hitler, Dorf. Me resultó muy fácil contestar. Heil Hitler, repetí. Anoche, 26 de septiembre, vestí por vez primera el uniforme de la SS. Y horas, después hice el juramento de sangre, hago ante Dios este santo juramento, que rendiré a Adolf Hitler, Führer de la nación y pueblo germanos, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, obediencia incondicional, y estoy dispuesto, como un valiente soldado, a arriesgar mi vida en cualquier momento para cumplir con este juramento. Se me había concedido la graduación de teniente y destinado a un cargo de poca importancia en el cuartel general de Heydrich. La realidad es que soy poco más que un glorioso funcionario, un ayudante de rango inferior en el escalafón, de Reinhard Tristan Eugene Heydrich. Gran parte de mi tiempo lo paso tratando de desenmarañar las relaciones existentes entre la Gestapo, la SD, la RSHA y otras ramas de la SS. Heydrich me comenta en tono burlón, que prefiere que sigan enmarañadas, siempre que todos ellos sepan que el jefe es él. Marta me ayudó a ponerme la guerrera negra,
así como las polainas y las botas del mismo color. Metí la Lager en su funda que me colgaba del correaje y me sentí como un idiota. Marta trajo a los niños al dormitorio para que admiraran a su padre. Peter tiene 5 años y Laura, 3. Marta, que siempre ha mostrado predilección por Peter, lo levantó en brazos. Nada más mirar la alta gorra negra, rompió a llorar. De súbito sentí una extraña preocupación. ¿Había hecho bien? Naturalmente, carece de importancia el que un niño se eche a llorar al ver a su padre con un traje por completo distinto de lo habitual. Absolutamente normal. Pero Marta se mostró irritada con él, cuando empezó a sollozar de nuevo al mismo tiempo que retrocedía. Tanto él como la pequeña Laura me observaban llorosos, asomando las cabecitas por detrás de la puerta. Le dije a Marta que esperaba no tener que llevar siempre aquel disfraz. No estábamos en guerra. ¿Por qué tener que soportar eternamente las fastidiosas botas? Pero debes llevarlo, me dijo. La gente te respetará. Los comerciantes sabrán quién eres. Y me darán la mejor carne y las frutas y verduras más frescas. Si tienes poder, haz uso de él. No repliqué. Nunca se me había ocurrido que, gracias a llevar un uniforme de la SS, comería chuletas de vaca más grandes y melones bien maduros. Pero Marta siempre tuvo mucha vista. La debilidad de su corazón jamás afectó a su agudeza y tampoco a su inteligencia. De nuevo traté de alcanzar a Peter para darle un beso. Pero huyó de mí. Al besar a Marta y salir para presentarme en la ceremonia de alistamiento en el cuartel general, no pude evitar el recordar la escena de la Ilíada, cuando Héctor se pone el reluciente casco con las plumas. Su mujer, Andrómaca, levanta al hijo de ambos para que le admire, y el chiquillo comienza a chillar de terror, gritando y atemorizado ante el aspecto de su propio padre. La reacción de Peter me inquieta. Soy incapaz de representarme como un hombre de quien huyen sus propios hijos.